El jefe de la mafia debía morir esa noche. Lo dejaron desangrándose en las montañas. Sin teléfono. Sin auto. Solo la oscuridad, el frío, y su propia sangre empapando la tierra helada. No fueron sus rivales quienes lo traicionaron. No fue la policía. Fue su familia. Los hombres que él mismo formó. La sangre en la que confió. Las horas pasaron. El viento aulló entre los árboles. Su visión se fue nublando poco a poco. Entonces escuchó pasos. Pero no eran botas de soldado. No eran pasos de asesinos. Era una mujer. Sola. Sosteniendo una linterna. Con el aliento convertido en vapor por el frío. Debería haber corrido. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. Pero en cambio, ella se arrodilló a su lado, presionó su bufanda contra la herida, y le susurró las últimas palabras que él esperaba escuchar. Estás a salvo. No te voy a dejar. Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él. Pero mientras la noche se tragaba las montañas, el hombre más temido del inframundo entendió algo que lo aterrorizó más que cualquier bala. Por primera vez en su vida, alguien se quedó. No por su poder. No por su dinero. No por miedo. Sino porque ella lo eligió. Y esa elección cambiaría la vida de ambos para siempre. Quédate conmigo hasta el final. Porque el amor que nació en esa montaña obligaría al jefe de la mafia a elegir entre la venganza y la redención. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal, y comentar desde donde nos estás viendo. Y ahora sí, comenzamos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la nieve cuando Vincent Torino abrió los ojos y se encontró mirando unas vigas de madera desconocidas. En lugar del habitual olor a cuero y colonia de su penthouse, sus fosas nasales se llenaron de pino y humo de leña. Su cuerpo dolía de maneras que había olvidado que eran posibles. Cada movimiento era un recordatorio afilado de la traición de la noche anterior. Desde otra habitación llegaba un suave tarareo, acompañado por el tintineo tranquilo de los platos. Vincent intentó incorporarse. Su mano buscó instintivamente el arma que no estaba ahí. El movimiento mandó un fuego directo a su hombro, y Vincent mordió una maldición que habría hecho temblar a sus soldados. El tarareo se detuvo. Pasos suaves y cuidadosos se acercaron. La mujer de la montaña apareció en el umbral de la puerta. Llevaba una taza humeante y una expresión de preocupación genuina, el tipo de preocupación que Vincent no había visto en años. Tenía el cabello oscuro recogido en una sencilla coleta y llevaba un grueso suéter que había conocido tiempos mejores. No era en absoluto como las mujeres pulidas que lo rodeaban habitualmente. Sin ropa de diseñador. Sin sonrisas calculadas. Sin agendas ocultas escritas en sus ojos. Solo calidez. Y algo más que él no supo identificar del todo. Ya despertaste, dijo ella, dejando la taza sobre una pequeña mesa junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Vincent le estudió el rostro. Buscó las señales que había aprendido a leer en su mundo. La tensión sutil alrededor de los ojos que indicaba miedo. La sonrisa forzada que escondía cálculo. El cambio en la voz de las personas cuando reconocían su nombre. No encontró nada de eso. Como si me hubiera atropellado un camión, admitió, con la voz más ronca de lo habitual. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondió ella, revisando los vendajes de su hombro con manos expertas. A unos 24 kilómetros de donde te encontré. Perdiste mucha sangre, pero nada vital resultó afectado. ¿Tuviste suerte? ¿Suerte? Vincent casi soltó una carcajada. La suerte no tenía nada que ver con sobrevivir cuando tu propio hermano te mete una bala en la espalda y te deja para que te devoren los lobos. Cuando los hombres que llamabas familia deciden que tu sangre vale menos que su ambición. ¿Cómo te llamas? Preguntó en cambio. Elena, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Elena Santos. ¿Y tú? Este era el momento. El instante en que todo cambiaría. Cuando el miedo se filtraría en su expresión. Cuando ella se daría cuenta de que había salvado a un monstruo. Cuando comenzaría a calcular cómo alejarse de él lo más rápido posible. Vincent,
dijo él en voz baja, observando su rostro en busca del menor destello de reconocimiento. Nada. Solo la misma preocupación gentil. La misma presencia tranquila. O era la mejor actriz que había conocido en su vida, o genuinamente no tenía idea de quién era él. En el mundo de Vincent, eso era más raro que encontrar nieve en el infierno. Elena se acercó a la ventana y corrió las sencillas cortinas de algodón para dejar entrar más luz. La vista revelaba montañas interminables, nieve prístina, y ni un alma en kilómetros a la redonda. El tipo de aislamiento que habría hecho sudar frío al equipo de seguridad de Vincent. ¿Vives aquí sola?, preguntó él. Elena asintió, siguiendo mirando el paisaje. 3 años ya. Es tranquilo, silencioso. A veces pasan semanas sin que vea a otra persona. ¿No tienes miedo? ¿Una mujer sola en medio de la nada? Elena se volvió hacia él, y por un instante fugaz, algo cruzó por su rostro. Algo que parecía casi dolor, antes de que lo cubriera con una pequeña sonrisa. Le tengo más miedo a las personas que a los osos o a los lobos, dijo. Los animales son honestos con sus intenciones. Ahí había una historia. Vincent lo entendió de inmediato. Capas debajo de su amabilidad que hablaban de razones para buscar soledad, para elegir las montañas por encima de los hombres. Él había construido un imperio leyendo entre líneas. Y Elena Santos tenía volúmenes enteros escritos en los espacios que dejaba vacíos. Los hombres que te hicieron esto, dijo ella, acomodándose en la silla junto a la cama. No van a volver, ¿verdad? La mandíbula de Vincent se tensó. La traición aún estaba fresca, ardiendo en su pecho como ácido. Marcus, su hermano menor. El que él había protegido, guiado y amado como a un hijo. Roberto, su lugarteniente, que había comido en la mesa de Vincent y lo había llamado familia. Habían planeado todo a la perfección. Esperaron hasta que Vincent estaba solo. Hasta que su guardia estaba baja. No, dijo finalmente. Creen que estoy muerto. Bien. La firmeza en la respuesta de Elena lo sorprendió. Hagas lo que hagas, seas quien seas, nadie merece morir solo en el frío. Vincent la miró fijamente. En su mundo, la misericordia era debilidad. La compasión era un lujo que te mataba. Sin embargo, aquí estaba esta mujer que había arriesgado su propia seguridad para salvar a un desconocido que sangraba en la nieve. Sin pedir nada a cambio. Sin esperar nada más que decencia humana básica. Era todo lo que su mundo no era. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó. Podrías haber seguido caminando. Fingir que nunca me viste. Elena guardó silencio por un largo momento. Sus dedos trazaron patrones en la tela gastada del sillón. Porque sé lo que se siente cuando te dejan morir las personas que se supone deben protegerte, dijo en voz baja. Sé lo que es cuando los que más confiabas se convierten en los que más temes. Las palabras golpearon a Vincent como un puñetazo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con el tipo de comprensión que solo viene de la experiencia. Con el tipo de dolor que solo surge de la traición. ¿Quién te hizo daño? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Más brusca de lo que pretendía. La sonrisa de Elena fue triste y lejana. Alguien que dijo que me amaba. Alguien que prometió protegerme. Alguien que casi logró hacerme desaparecer por completo. Algo desconocido se agitó en el pecho de Vincent. Rabia, pero no la fría y calculada furia que sentía hacia sus enemigos. Esto era diferente. Protector. Personal. ¿Dónde está ahora? Desapareció, dijo Elena simplemente. Me aseguré de eso. La manera en que lo dijo, con una calma absoluta y definitiva, le dijo a Vincent todo lo que necesitaba saber. Elena Santos no era solo una mujer amable que le había salvado la vida. Era una superviviente que había librado su propia guerra. Y la había ganado. Descansa, dijo ella, poniéndose de pie y alisando su suéter. Voy a preparar sopa. Necesitas recuperar fuerzas. Mientras se dirigía hacia la puerta, Vincent la llamó. Elena. Ella se volvió, con las cejas levantadas. Gracias, dijo él. Por salvarme la vida.
La sonrisa de Elena fue genuina esta vez. Llegó hasta sus ojos. Gracias a ti por dejarme hacerlo. Cuando Elena salió, Vincent se quedó mirando el techo de madera. Su mente corría a pesar del agotamiento de su cuerpo. Había pasado 20 años construyendo muros, creando distancias, asegurándose de que nadie pudiera acercarse lo suficiente para herirlo. Sin embargo, esta extraña había atravesado cada una de sus defensas sin siquiera intentarlo. Afuera, comenzó a caer nieve de nuevo, cubriendo las huellas que habían llevado a Elena hasta en la noche anterior. Pronto no quedaría rastro de cómo había llegado a ese lugar. Un momento suspendido entre su vida antigua y lo que viniera después. Por ahora, era simplemente Vincent. No el temido heredero de los Torino. No el hombre cuyo nombre podía vaciar una habitación o iniciar una guerra. Solo un forastero herido siendo cuidado por una mujer que no pedía más que su humanidad. Era aterrador. Era liberador al mismo tiempo. Pero Vincent sabía que no podría durar para siempre. Su familia creía que estaba muerto, lo que significaba que se estarían moviendo rápidamente para consolidar el poder, para borrar cualquier rastro de su influencia, para construir su imperio sobre los cimientos de su tumba. Lo habían subestimado antes. Habían olvidado que él había sobrevivido cosas peores que una bala y una montaña. Habían olvidado que la misericordia y la debilidad no son lo mismo. Pronto tendría que elegir entre la seguridad que Elena ofrecía y la justicia que su traición exigía. Pero no ese día. Ese día se permitiría ser simplemente un hombre agradecido por la bondad de una extraña que eligió salvarlo cuando el mundo eligió dejarlo morir. El sonido de Elena cortando verduras en la cocina se convirtió en el ancla de Vincent a la realidad. Cada golpe rítmico del cuchillo contra la tabla le recordaba que esto no era un sueño. Que alguien estaba cuidándolo de verdad, sin esperar nada a cambio. Su teléfono había desaparecido, destruido en la emboscada. Sus hombres estarían dispersos o muertos. Su imperio se desmoronaba mientras él yacía impotente en la cama de una desconocida. Sin embargo, por primera vez en 20 años, Vincent sintió algo que había olvidado que existía. Paz. La sopa que Elena le trajo era sencilla. Caldo de pollo con zanahorias y hierbas que ella misma cultivaba. Sin ingredientes caros. Sin presentación elaborada. Solo calidez en un tazón. Vincent había comido en los mejores restaurantes del mundo. Había probado platillos que costaban más de lo que la mayoría gana en un mes. Nada había sabido jamás mejor que la sopa casera de Elena. «¿Cocinas bien?», dijo él, hablando en serio. Elena se acomodó de nuevo en su silla con su propio tazón entre las manos. «Receta de mi abuela. Siempre decía que la comida hecha con amor cura más que la medicina». «Tu abuela suena muy sabia». Lo era. Me crió después de que mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años. La voz de Elena llevaba la clase de tristeza calmada que viene de un dolor antiguo. Procesado. Aceptado. Me enseñó que a veces la mayor fortaleza viene de la suavidad. Vincent hizo una pausa con la cuchara a mitad de camino hacia su boca. En su mundo, la suavidad era una diana pintada en la espalda. La amabilidad era una debilidad que los enemigos explotaban. Sin embargo, ahí estaba Elena, que había sobrevivido al infierno que la había llevado a esas montañas, y había salido con su compasión intacta. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Tienes familia? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Vincent dejó la cuchara. De repente había perdido el apetito. ¿Familia? La palabra que una vez lo había significado todo ahora sabía a veneno en su boca. Creía que sí, dijo en voz baja. Resulta que estaba equivocado. Elena estudió su rostro, leyendo el dolor que él no podía ocultar. Los hombres que te dispararon eran de tu familia. Vincent asintió, sin confiar en su voz. La sangre no hace la familia, dijo Elena suavemente. El amor sí. La lealtad sí. Las personas que se quedan contigo cuando el mundo se vuelve oscuro, esas son tu verdadera familia. Entonces nunca tuve familia, admitió Vincent. Las palabras le rasparon la garganta al salir. Ahora sí tienes. La declaración quedó suspendida en el aire entre los dos. Elena lo dijo sin dramatismo, sin aspavientos, tan naturalmente como si estuviera comentando el tiempo.
Pero Vincent sintió que se asentaba en su pecho como una piedra caliente. Sólida y real. 3 días pasaron en una neblina de sanación e inesperado bienestar. Elena desaparecía por horas y regresaba con leña o provisiones de algún escondite que Vincent no conocía. Leía junto al fuego mientras él dormitaba. Su presencia, un consuelo constante que él nunca había experimentado. Al 4.º día, Vincent ya era lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie sin que la habitación le diera vueltas. Elena lo encontró junto a la ventana, mirando fijamente los picos cubiertos de nieve. ¿Inquieto?, preguntó ella. Pensando, respondió él. En lo que viene después. Elena se unió a él junto a la ventana. La luz de la mañana captó los destellos dorados en sus ojos color café, y Vincent se dio cuenta de que había memorizado cada detalle de su rostro sin proponérselo. La pequeña cicatriz encima de su ceja izquierda. La manera en que mordía su labio inferior cuando se concentraba. La sonrisa genuina que transformaba toda su expresión. Podrías quedarte, dijo ella en voz baja. Ahí afuera no hay nada más que dolor y violencia. El corazón de Vincent se contrajo. La oferta era tentadora más allá de toda medida. Desaparecer en estas montañas con Elena. Construir algo real, honesto, puro. Aprender lo que significa el amor cuando no está envenenado por el poder y la traición. Pero los fantasmas de su pasado no lo dejarían descansar. Mataron a personas inocentes, Elena. Mis hombres tenían familias, hijos. Marcus no solo me traicionó a mí. Destruyó docenas de vidas para conseguir lo que quería. ¿Y volver traerá de vuelta a esas personas? No. Pero evitará que mate a más. Elena guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era serena pero triste. No voy a intentar detenerte. Pero necesito que entiendas algo. El hombre que salvé en esa montaña, el hombre que ha estado sanándose en mi casa, ese hombre es bueno. Es amable. Hace chistes horribles y de verdad escucha cuando le hablo. Ese hombre podría tener una vida diferente. Elena se volvió para mirarlo de frente. Pero el hombre del que estás hablando volverte a ser, el que regresa a ese mundo de violencia y venganza, ese hombre nunca lo conoceré. Y lamentaré esa pérdida cada día. Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ella lo veía a él. No la reputación. No el miedo. No el poder. Veía a Vincent Torino, el hombre, y estaba dispuesta a luchar por él. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo terminar con todo esto?, preguntó. ¿Y si puedo volver, manejar lo que hay que manejar, y luego regresar contigo? La sonrisa de Elena fue desgarradoramente gentil. Te diría que no entiendes cómo funciona ese mundo. No deja salir a la gente, Vincent. Lo consume todo hasta que no queda nada de quien eras antes. Ella tenía razón, y él lo sabía. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, dejaban marcas que nunca se borraban. Sangre en las manos que nunca se lavaría del todo. Pero mirando a Elena, viendo la esperanza y el miedo luchando en su expresión, Vincent tomó una decisión que habría sorprendido a cualquier persona que lo hubiera conocido. Entonces no regreso, dijo él. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Qué? No regreso. Me quedo aquí contigo. Dejo que Marcus se quede con el imperio. ¿Qué crea que ganó? Desaparecemos. Empezamos de nuevo. Construimos algo nuevo. Por un momento, una alegría pura transformó el rostro de Elena. Después la realidad se fue colando de vuelta, y ella sacudió la cabeza. Te arrepentirías. Con el tiempo, me guardarías rencor por haberte impedido saldar cuentas. Elena, no. Escúchame. He visto lo que le pasa a la gente que huye de su pasado en lugar de enfrentarlo. Los persigue. Lo envenena todo lo que intentan construir. Si no enfrentas esto, si no encuentras alguna manera de hacer las paces con lo que pasó, lo acabará destruyendo a nosotros. Vincent la miró fijamente, asombrado. Ella estaba dispuesta a dejarlo ir, aunque eso significara perderlo para siempre, porque lo amaba lo suficiente como para querer que estuviera entero, incluso si esa plenitud no la incluía a ella.
En ese momento, Vincent comprendió por qué su abuelo siempre decía que el acero más resistente se forja en el fuego más intenso. Elena Santos había sobrevivido su propio infierno y salido de él no amargada ni quebrada, sino sabia. Lo suficientemente fuerte como para amar a alguien por completo mientras aún estaba dispuesta a dejarlo ir. ¿Y si hubiera otra manera? Preguntó lentamente. ¿Y si pudiera manejar esto sin convertirme en el monstruo que esperan que sea? ¿Qué quieres decir? La mente de Vincent corría ahora, las piezas encajando en su lugar. Mi hermano cree que lo tiene todo porque piensa como yo solía pensar. Todo fuerza, toda intimidación. Pero ¿qué pasaría si el juego cambiara? ¿Y si en lugar de intentar recuperar el imperio por medio de la violencia, lo derribo desde adentro? Los ojos de Elena se agudizaron con interés. Destruirías el negocio de tu propia familia. Ya no es mi familia. Y no es un negocio. Es un cáncer. Pero yo sé dónde están enterrados los cuerpos, Elena. Conozco cada secreto sucio, cada operación ilegal, cada conexión corrupta. Podría acabar con todo sin disparar ni un solo tiro. Y después vuelvo contigo. Borrón y cuenta nueva. Sin imperio que heredar. Sin enemigos que combatir. Sin pasado del que huir. Solo Vincent y Elena construyendo algo real. Elena guardó silencio durante un largo rato. Sus dedos trazaban patrones en el cristal helado de la ventana. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva. Es peligroso. Si se dan cuenta de lo que estás haciendo antes de que termines. No se darán cuenta porque me creen muerto. Y aunque sospecharan lo contrario, nunca se imaginarían que yo destruiría todo lo que nuestra familia construyó. Es lo único que nunca verían venir. ¿Cuánto tiempo tardaría? 6 meses. Quizás menos si soy cuidadoso. Elena se apartó de la ventana. Su expresión era indescifrable. El corazón de Vincent golpeaba con fuerza contra sus costillas. Todo dependía de su respuesta. No solo sus planes de venganza, sino su futuro entero. La posibilidad del amor. De la redención. De convertirse en algo más que la suma de sus pecados. Hay una condición, dijo Elena finalmente. Lo que sea. No lo harás solo. Yo ayudo. La sangre de Vincent se enfrió. De ninguna manera, Elena. Esa gente es peligrosa más allá de lo que puedes imaginar. Si descubren que existes, si te conectan conmigo. Entonces nos aseguramos de que no lo hagan. La voz de Elena fue firme. Sin margen para la discusión. Tú mismo lo dijiste. Creen que estás muerto. Pero el fantasma de Vincent Torino va a necesitar aliados. Personas que ellos no conozcan. Recursos que no puedan rastrear. Puede que viva en las montañas, pero no siempre fui una ermitaña. Tengo habilidades que necesitas. ¿Qué clase de habilidades? La sonrisa de Elena fue misteriosa y ligeramente peligrosa. El tipo que me mantuvo viva cuando alguien muy poderoso quería que estuviera muerta. El tipo que lo hizo desaparecer sin dejar rastro cuando decidí que ya era suficiente. Vincent la miró fijamente, viendo a Elena Santos bajo una luz completamente nueva. No era solo una mujer amable que le había salvado la vida. Era una superviviente que había librado su propia guerra y la había ganado. Alguien que entendía el precio de la violencia pero no le tenía miedo cuando era necesaria. Socios, entonces, dijo él lentamente. Socios, acordó Elena, extendiendo la mano. Cuando Vincent se la estrechó, notó los callos en su palma, la sorprendente fuerza de su apretón. Fuera lo que fuera la historia de Elena, lo que la había llevado a esas montañas, era mucho más de lo que aparentaba. Y mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo fuera de la ventana de la cabaña, Vincent Torino hizo las paces con una verdad que lo habría aterrorizado una semana antes. Ya no era la persona más peligrosa en la habitación. 2 semanas después, las manos de Elena se movían con precisión quirúrgica mientras abría su laptop. Sus dedos bailaban sobre teclas que no habían sido tocadas en 3 años. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando capas de archivos encriptados y redes ocultas que la mayoría de las personas nunca sabría que existían. Vincent la observaba desde el otro lado de la pequeña mesa.
La fascinación y la preocupación libraban una batalla en su expresión. Esta no era la gentil mujer de las montañas que le había salvado la vida. Era alguien completamente diferente. Alguien que pertenecía a su mundo de sombras y secretos. Primero los registros financieros, murmuró Elena, con los ojos recorriendo líneas de código. Tu hermano ha estado muy ocupado desde que te fuiste. 3 nuevas empresas fantasma, 2 cuentas en el extranjero, y una asociación muy interesante con el sindicato Kozlov. La mandíbula de Vincent se tensó. Los Kozlov eran brutales incluso según los estándares de su familia. Si Marcus estaba trabajando con ellos, personas inocentes estaban muriendo. ¿Cómo sabes hacer esto?, preguntó, observando a Elena navegar por sistemas que desafiarían a hackers experimentados. Mi exmarido no era solo abusivo, dijo ella sin dejar de mirar la pantalla. Era fiscal federal especializado en crimen organizado. Aprendí sus métodos, sus contactos, sus debilidades. Cuando finalmente decidí hacerlo desaparecer, usé todo lo que él me había enseñado en su contra. La manera casual en que Elena dijo hacerlo desaparecer envió un escalofrío por la espalda de Vincent. Él había matado hombres por ira, por negocios, por defensa propia. Pero Elena hablaba de ello como si estuviera hablando del tiempo. Fría. Clínica. Definitiva. ¿Qué le pasó? Los dedos de Elena hicieron una pausa por un solo instante. Accidente de coche. Algo trágico, realmente. Los frenos fallaron en una carretera de montaña. Estas cosas pasan cuando no se le da el mantenimiento adecuado al vehículo. Vincent estudió su perfil en el brillo azul de la pantalla. Las suaves curvas de su rostro no habían cambiado, pero algo depredador había entrado en su expresión. Algo que reconocía a un espíritu afín, capaz de la violencia cuando era necesario. Saboteaste sus frenos. Creé una oportunidad para que el karma trabajara, corrigió Elena. Richard Moss era un hombre que enviaba a la gente a la cárcel mientras administraba su propia empresa criminal por las sombras. Le pegaba a su esposa. Amenazaba a testigos. Destruía evidencia cuando le convenía. El mundo se volvió un lugar mejor cuando su historia terminó. Elena abrió otra pantalla. Esta mostraba transacciones financieras de las cuentas de los Torino. Tu hermano ha estado liquidando activos. Bienes raíces, inversiones, hasta parte de la colección de tu padre. Se está preparando para algo grande. Vincent se inclinó hacia adelante, estudiando los números. El imperio de su familia había sido construido a lo largo de 3 generaciones. Verlo reducido a transacciones digitales en una pantalla de laptop se sentía como ver todo su legado disolverse en tiempo real. Está planeando huir, se dio cuenta Vincent. Tomar el dinero y desaparecer antes de que alguien se dé cuenta de cuánto robó. No solo huir. Mira estas compras. Elena destacó una serie de transacciones. Armamento, blindaje, equipo de vigilancia. Tu hermano no solo está robando el negocio familiar. Está preparándose para la guerra. Las piezas encajaron en la mente de Vincent con una claridad horrible. Marcus no había querido matarlo simplemente para tomar el control. Había estado planeando una toma total del inframundo de la ciudad. La asociación con los Kozlov. Las compras de armamento. Los activos liquidados. Era una toma de poder a una escala que dejaría cientos de muertos. Necesitamos movernos más rápido, dijo Vincent, levantándose tan bruscamente que la silla raspó el suelo de madera. Nos atenemos al plan. La voz de Elena cortó su pánico creciente como hielo. Las emociones matan a la gente, Vincent. Tú mismo me lo enseñaste. Recuérdalo, en las historias que me contaste de tu mundo. Ella tenía razón. Y lo odiaba por eso. En su vida anterior, Vincent había sido el calmado. El estratega que pensaba 3 movimientos por delante mientras todos los demás reaccionaban al momento. Pero esto era diferente. Esto era personal. Además, continuó Elena, abriendo otra pantalla, puede que haya encontrado algo mejor que detener la guerra de tu hermano. Encontré una manera de prevenirla por completo. La nueva pantalla mostraba una red compleja de conexiones. Cuentas bancarias. Empresas fantasma.
Y lo más importante, una serie de comunicaciones entre Marcus y agentes federales. La sangre de Vincent se volvió hielo. Está trabajando con el FBI. Lleva meses haciéndolo. Mira estas fechas. Empezó a darles información sobre tus operaciones 6 meses antes de mandarte matar. Esto no había sido solo una traición familiar, Vincent. Fue una operación de la inteligencia federal. La traición cortó más profundo de lo que Vincent habría pensado posible. No solo su hermano había querido verlo muerto. Había estado destruyendo sistemáticamente toda su organización desde adentro. Cada familia con la que habían trabajado. Cada alianza que habían construido. Cada hombre que había jurado lealtad al nombre Torino. Marcus los había vendido a todos. ¿Cuántos de los nuestros están presos por culpa de él? Los dedos de Elena volaron sobre el teclado, cruzando registros de arrestos con la línea de tiempo de la cooperación de Marcus. 17 hasta ahora. Incluyendo a tu primo Tony y a toda su gente. Vincent cerró los ojos. Veía los rostros de hombres que habían confiado en él. Que lo habían llamado jefe. Que habían muerto o desaparecido porque su hermano los había vendido para salvarse a sí mismo. El peso de esa traición se posó sobre sus hombros como una carga física. Hay más, dijo Elena en voz baja. El FBI ha estado usando a Marcus para trazar toda la operación de la costa este. No solo tu familia. Todos los conectados a ti. Los italianos, los irlandeses, los rusos. Están planeando una redada coordinada que destruirá el crimen organizado en 3 estados. ¿Cuándo? El mes que viene. Justo después de que Marcus termine de liquidar los activos que quedan. Vincent abrió los ojos, y Elena vio algo ahí que la hizo inclinarse instintivamente hacia atrás. No era ira. Era algo más frío. Más peligroso. Entonces no tenemos semanas, dijo él en voz baja. Tenemos días. Elena asintió. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos sin necesidad de palabras. El plan que habían elaborado cuidadosamente, el enfoque metódico en el que habían acordado. Todo eso había desaparecido. Ahora se trataba de sobrevivir. De detener una guerra antes de que comenzara. De asegurarse de que las familias que habían confiado en Vincent no pagaran por la traición de su hermano. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Elena. Vincent la miró. De verdad la miró. A esta mujer que había salvado su vida. Que le había mostrado lo que podía ser el amor. Que estaba dispuesta a caminar al infierno a su lado sin dudarlo. Ella merecía algo mejor que este mundo de violencia y traición. Merecía paz. Pero lo había elegido a él, y él la había elegido a ella. Para bien o para mal, eran socios ahora. En el amor, en la guerra, en lo que viniera después. Necesito que me ayudes a salvar a personas que te habrían matado sin dudarlo si supieran que existías, dijo él con honestidad. La sonrisa de Elena fue tan afilada como una cuchilla. Qué bueno que nunca tendrán la oportunidad de enterarse. Elena se volvió de nuevo hacia el laptop, sus dedos ya moviéndose sobre las teclas. Cuéntame sobre la seguridad de tu hermano. Sus hábitos, sus rutinas, sus debilidades. Si vamos a detener esto, necesitamos pensar como él piensa. Vincent acercó su silla. Sus hombros se rozaron mientras se inclinaban juntos sobre la pantalla. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre los picos de las montañas, cubriendo el mundo de blanco prístino. Pero dentro de la cabaña, 2 depredadores planeaban su cacería con la paciencia de quienes entienden que la presa más peligrosa es a menudo aquella que cree que ya ha ganado. Marcus siempre creyó que era más inteligente que yo, comenzó Vincent. Ese fue su primer error. Su segundo fue creer que yo era demasiado honorable para destruir todo lo que nuestra familia construyó. Elena detuvo sus dedos sobre el teclado. ¿Y el tercero? La sonrisa de Vincent fue lo suficientemente fría como para congelar el infierno mismo. Creer que podía traicionarme y vivir para disfrutarlo. El juego estaba a punto de cambiar. Marcus había pasado meses planeando la muerte de Vincent y la destrucción de su mundo. Pero había olvidado un detalle crucial. Vincent Torino había sobrevivido cosas peores que una bala y una montaña. Y ahora tenía algo que su hermano nunca había poseído.
Alguien dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a las personas que amaba. La cacería estaba a punto de comenzar. Los dedos de Elena se congelaron sobre el teclado cuando una nueva alerta parpadeó en la pantalla. Su cara se puso pálida. Y Vincent supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Qué es? Preguntó, inclinándose para leer el mensaje encriptado que acababa de aparecer. «Saben que estás vivo», susurró Elena, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. «Marcus acaba de emitir una orden de matar. $5 millones por prueba de tu muerte». La sangre de Vincent se convirtió en hielo mientras leía los detalles. Su hermano no lo había traicionado solo una vez. Incluso desde la supuesta tumba, Marcus seguía cazándolo. Seguía intentando borrar cada rastro de su existencia. ¿Cómo se enteró? Las manos de Elena se movieron frenéticamente sobre las teclas, recuperando imágenes de vigilancia de la carretera de montaña donde ella lo había encontrado. Alguien la vio esa noche. Un cazador con una cámara de rastreo captó la imagen de Elena cargándolo hacia la cabaña. La granulada grabación mostraba la silueta de Elena contra la nieve, con el cuerpo inconsciente de Vincent en sus brazos. Para cualquiera que supiera qué buscar, era obvio que él todavía respiraba. El cazador vendió el vídeo a Marcus hace 3 días, continuó Elena, con la voz tensa de miedo controlado. Desde entonces ha estado rastreando mi identidad. Vincent, sabe de esta cabaña. Sabe de mí. Vincent se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Cada instinto que había desarrollado en 20 años en el inframundo gritaba peligro. Habían estado tan enfocados en sus planes de venganza que habían olvidado la regla más básica de la supervivencia. Nunca dejes que tu enemigo sepa dónde duermes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elena recuperó imágenes satelitales de las carreteras de montaña. El acceso más cercano en vehículo está a 20 kilómetros. A pie, por la nieve, serían unas 6 horas si conocen el terreno. Traerán helicópteros. Ya lo están haciendo. Elena señaló un punto rojo moviéndose por la pantalla. 2 aeronaves de excedente militar. Marcus no va a correr ningún riesgo esta vez. La mente de Vincent repasó sus opciones a toda velocidad. La cabaña era aislada, defendible, pero al final era una trampa. Si se quedaban, los atraparían. Si huían, ¿a dónde irían? La vida entera de Elena estaba construida alrededor de este santuario. Y sus propios recursos se limitaban a lo que Elena había logrado reunir. Entonces Elena hizo algo que detuvo todos sus pensamientos en seco. Se agachó debajo del suelo de la cabaña y sacó un maletín de armas militares. Elena, ¿qué diablos es eso? Y ahí es exactamente donde comienza de verdad la historia de Vincent Torino. Porque a veces la salvación no llega del mundo que conocemos, sino de una extraña dispuesta a ver nuestra humanidad cuando todos los demás solo ven nuestros pecados. El amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más fríos. De ofrecer redención cuando la venganza parece ser el único camino. ¿Tú qué elegirías? ¿La oscuridad familiar de la venganza, o la luz incierta de un segundo comienzo?